Durante siglos, la historia humana se ha explicado como una línea clara y progresiva, donde cada civilización aparece cuando le corresponde con el nivel de conocimiento que supuestamente podía alcanzar en su época, y donde los grandes avances tecnológicos, culturales o científicos llegan siempre después de una preparación lenta y gradual. Pero cuando se observan los hallazgos arqueológicos reales con detenimiento, esa línea empieza a mostrar fisuras silenciosas, porque bajo capas de tierra, bajo ruinas olvidadas y bajo el fondo del océano, han aparecido objetos, estructuras y restos que no encajan cómodamente en la época en la que fueron creados, y no porque estén mal datados, ni porque sean falsificaciones, sino porque su mera existencia plantea preguntas que el relato histórico tradicional no responde del todo. El problema no es que estos descubrimientos contradigan la historia, sino que la incomodan, porque aceptar que existieron implica admitir que el conocimiento humano pudo haber surgido y desaparecido varias veces, que ciertas capacidades técnicas pudieron perderse por completo, y que el progreso no siempre fue una escalera que solo sube. Muchos de estos hallazgos fueron ignorados, minimizados o considerados anomalías durante décadas, no por falta de pruebas, sino porque integrarlos obligaba a revisar modelos completos sobre el origen de la ciencia, de la ingeniería o de la organización social. Este archivo no busca ofrecer respuestas definitivas, sino mostrar piezas reales de un pasado incompleto, fragmentos que sugieren que nuestra comprensión de la historia humana todavía tiene grandes zonas en sombra. Abrimos el archivo 7, pasamos al top 7. El mecanismo de Anticetera fue recuperado a principios del siglo XX del interior de un antiguo naufragio griego, y durante años permaneció almacenado como un simple conjunto de fragmentos metálicos corroídos, sin que nadie sospechara lo que realmente ocultaba en su interior. No fue hasta décadas después, cuando al analizarlo con más detalle, se descubrió que aquellas piezas formaban parte de un sistema complejo de engranajes interconectados diseñados para predecir fenómenos astronómicos como eclipses, ciclos lunares y movimientos planetarios, con una precisión matemática extraordinaria. Este tipo de mecanismo no es solo una curiosidad técnica, sino una prueba directa de que alguien en la antigüedad comprendía principios avanzados de astronomía, geometría y mecánica, y además sabía cómo convertir ese conocimiento teórico en una máquina funcional, algo que según la historia oficial no debería existir en ese periodo. Lo más inquietante del mecanismo de Anticetera no es únicamente su complejidad, sino el hecho de que no se haya encontrado nada similar de la misma época, lo que sugiere que pudo formar parte de una tradición científica más amplia que se perdió casi por completo. Aceptar este objeto implica aceptar que el conocimiento no siempre se transmite de forma continua y que incluso los avances más sofisticados pueden desaparecer, dejando solo restos aislados que parecen fuera de lugar cuando reaparecen siglos después. Pasamos al top 6. En el altiplano boliviano se encuentran las ruinas de Pumapanku, un lugar que a primera vista puede parecer otro conjunto de piedras antiguas, pero que al ser estudiado con detenimiento revela un nivel de precisión difícil de explicar, incluso con tecnología moderna. Los bloques de piedra presentan cortes rectos, superficies perfectamente planas y encajes milimétricos que recuerdan más a procesos industriales actuales que a herramientas primitivas, y lo más desconcertante es que pertenecen a una cultura que, según los registros conocidos, no utilizaba herramientas de metal. Mover estas piedras de varias toneladas ya supone un desafío enorme, pero tallarlas con tal exactitud, alinearlas de forma precisa y lograr estructuras resistentes a terremotos, plantea preguntas profundas sobre el conocimiento técnico que pudo existir en aquella civilización. No existe una explicación definitiva sobre cómo se logró, ni por qué ese nivel de ingeniería aparece de forma tan aislada en el registro arqueológico, lo que abre la posibilidad de que ciertos saberes técnicos se desarrollaran y se perdieran sin dejar
una continuidad clara. Pumapunku no ofrece respuestas fáciles, pero obliga a replantear cuánto subestimamos la capacidad de las culturas antiguas. Pasamos al top 5. Göbekli Tepe se encuentra en el sudeste de Turquía, y su descubrimiento obligó a reescribir parte de la historia de la humanidad porque su antigüedad supera los 11.000 años, situándolo en una época en la que, según el modelo tradicional, la humanidad aún no había desarrollado agricultura ni asentamientos permanentes. Sin embargo, este lugar está compuesto por enormes pilares de piedra, tallados con relieves detallados de animales, símbolos y figuras abstractas, dispuestos en círculos que requieren planificación, organización social y una visión simbólica compleja. Esto sugiere que la cooperación humana a gran escala y el pensamiento religioso pudieron surgir antes que la agricultura, y no como consecuencia de ella, algo que invierte por completo el orden tradicional del desarrollo humano. Aún más inquietante es el hecho de que Göbekli Tepe fuera enterrado de forma intencionada durante siglos, como si quienes lo construyeron hubieran decidido ocultarlo deliberadamente. Este acto de enterramiento sigue siendo uno de los grandes misterios del lugar, porque implica una decisión consciente de cerrar un espacio monumental cargado de significado. Pasamos al top 4. El mapa de Piri Reis, elaborado en el siglo XVI, muestra con sorprendente precisión las costas de África, América del Sur y regiones que muchos interpretan como la Antártida sin hielo, algo que oficialmente no debería haber sido conocido en esa época. El propio autor afirmó haberse basado en mapas mucho más antiguos, hoy desaparecidos, lo que abre la posibilidad de que existiera un conocimiento geográfico avanzado, transmitido de forma fragmentada a lo largo de generaciones. El nivel de detalle en las líneas costeras sugiere fuentes originales extremadamente precisas que plantean preguntas sobre quién realizó esos mapas iniciales y con qué medios. Aunque no existe consenso absoluto sobre su interpretación, este documento sigue siendo uno de los ejemplos más claros de conocimiento heredado cuyo origen se ha perdido. El mapa de Piri Reis no demuestra viajes imposibles, pero sí evidencia una transmisión de información que aún no comprendemos del todo. Pasamos al top 3. Bajo las aguas de la isla japonesa de Yonaguni se encuentra una enorme estructura de piedra con terrazas escalonadas, ángulos rectos y plataformas que recuerdan inquietantemente a una construcción artificial. Algunos geólogos defienden un origen natural, mientras que otros señalan patrones demasiado precisos para ser fruto del azar, y el debate continúa abierto desde hace décadas. Si realmente fue creada por el ser humano, su antigüedad superaría los 10.000 años, situándola en una época anterior al final de la última glaciación. Este lugar plantea una dificultad constante en arqueología submarina, donde la línea entre lo natural y lo artificial no siempre es clara. Yonaguni permanece como una pregunta abierta. Bajo el mar pasamos al top 2. Los cráneos alargados de Paracas hallados en Perú presentan una forma extrema y una capacidad craneal superior a la media, lo que durante años se explicó como resultado de deformación artificial practicada con fines culturales. Sin embargo, ciertos rasgos anatómicos observados en algunos de estos restos han generado debate sobre si todos pueden explicarse únicamente por ese método. Más allá de interpretaciones extraordinarias, estos cráneos recuerdan que la diversidad humana en el pasado pudo haber sido mayor de lo que solemos asumir. El estudio de estos restos sigue abierto y demuestra que incluso el cuerpo humano antiguo aún guarda preguntas sin resolver. Pasamos al top. Unan Madol en Micronesia es una ciudad construida sobre el océano mediante enormes bloques de basalto, colocados sin mortero, formando muros, canales y plataformas en un entorno extremadamente complejo. El transporte y colocación de estas piedras sigue siendo un misterio logístico, incluso con tecnología moderna, y sin embargo fue logrado por una sociedad antigua
de la que sabemos relativamente poco. La planificación urbana, el control del entorno marino y la magnitud del proyecto sugieren una organización social altamente desarrollada. Nan Madol no es solo una hazaña arquitectónica, sino una prueba de que ciertas civilizaciones alcanzaron niveles de complejidad que aún no comprendemos del todo. Estos 7 descubrimientos no destruyen la historia, pero sí la obligan a ampliarse, a aceptar vacíos, silencios y pérdidas de conocimiento, porque el pasado humano no fue una línea recta, sino un territorio lleno de avances olvidados y preguntas abiertas. Estos 7 descubrimientos no destruyen la historia ni pretenden reemplazarla, pero sí la obligan a ampliarse, a aceptar que existen vacíos, silencios y pérdidas de conocimiento que no siempre aparecen en los libros. Porque el pasado humano no fue una línea recta, ni un camino perfectamente trazado, sino un territorio irregular, lleno de avances olvidados, colapsos culturales y preguntas que todavía no tienen una respuesta definitiva. Cada uno de estos hallazgos actúa como una grieta en el relato cómodo que solemos aceptar, recordándonos que la humanidad pudo haber alcanzado niveles de comprensión técnica, simbólica o social que no supimos conservar y que quizá desaparecieron sin dejar más rastro que unas pocas piedras, unos mapas antiguos o un mecanismo oxidado. Lo verdaderamente inquietante no es pensar que la historia esté equivocada, sino asumir que aún está incompleta y que bajo la superficie del tiempo pueden existir muchas más evidencias esperando a ser descubiertas, capaces de cambiar una vez más nuestra forma de entender quiénes fuimos y de dónde venimos. Por eso este archivo no se cierra aquí, porque mientras sigan apareciendo hallazgos que no encajan, siempre habrá nuevas preguntas que hacer, nuevas piezas que analizar y nuevas historias que contar. Si este tipo de contenido te interesa y quieres seguir explorando los archivos más incómodos de la arqueología, los descubrimientos olvidados y los misterios reales que la historia aún no ha terminado de explicar, suscríbete al canal y acompáñanos en los próximos episodios de Archivo 7, donde cada caso es una invitación a mirar el pasado con otros ojos.